Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de electrónica aplicada 3, transistores de radiofrecuencia. Este es un tema de la unidad 1, introducción. Vamos a continuar con algunos puntos de la unidad 1, debido a que son temas conceptuales que tenemos que algunos ver y otros repasar. Lo que vamos a continuar hoy es con algunas características de los dispositivos de radiofrecuencia. La última clase habíamos visto cómo incorporar o cómo caracterizar los dispositivos, tanto el bipolar, vimos este ejemplo, el BFP420, con el AWR, y lo mismo hicimos con el ADS. Hicimos el análisis de los parámetros S, de S11, S12, S21 y S22, tanto en un simulador como en el otro, como para poder ver cómo funciona cada uno de ellos. También habíamos visto, para repasar, algunas características, por ejemplo, los detalles que presenta cada uno de estos simuladores, incluso los modelos. Vimos un modelo, digamos, muy desarrollado, muy utilizado en la industria, y también cómo incorpora los parámetros S directamente los fabricantes en los simuladores. Esta diapositiva que muestro aquí trata de mostrar cómo es el chip. El chip está mostrado ahí, donde lo ven. A ver, voy a poner, revisar. Si ustedes observan, van a ver, aquí está el chip. Este es el chip. Y este es el encapsulado. Muchos fabricantes tienen disponible el chip directamente. Ustedes lo pueden conseguir. Pero los dispositivos en formato chip no están preparados para soportar condiciones ambientales bruscas o extremas. Así que, en general, la presentación de los fabricantes es con el encapsulado. El encapsulado tiene un borne que se conecta con el colector. Este borne generalmente es la parte de la base del chip. Luego tiene el chip dos conexiones, una conexión para la base y otra conexión para el emisor, que bien les mostró Daniel la última clase que yo di, cómo el emisor tiene dos conexiones. Esta conexión se realiza para minimizar los efectos y las pérdidas que presentan los dispositivos cuando funcionan en este modo. Es decir, los dispositivos tienen, cuando se les conecta este encapsulado, este chip, muchos componentes, componentes parásitos representativos, es decir, inductancia que se agrega y una pequeña resistencia y capacitores que se agregan debido al encapsulado. Esta conexión de estos dos emisores trata de minimizar un poco ese efecto, digamos. Así que esto es lo que dice acá, y eso es lo que lo van a encontrar escrito en el apunte, que dice, dado que los elementos parásitos que aparecen en el terminal del emisor proporcionan información de entrada-salida, tienen efectos significativos en el rendimiento o en las características, y para minimizar ese efecto de inductancias es que se ponen esas dos conexiones de emisor que se van a terminar conectando sobre la placa. Aquí pueden ver en esta diapositiva dos cosas. Una de ellas que me interesa es, por ejemplo, la característica del S11 cuando tiene el formato chip, que es esta.
y se transforma en esta otra luego que pasa por el encapsulado. Así que esto viendo el S11. Lo mismo ocurre con el resto de los parámetros. Así que se ven modificados los parámetros del dispositivo cuando se encuentran en el formato encapsulado. Por esa razón se ve un poco empeorado las características del dispositivo. Lo importante es que tengamos disposición de estas características directamente del fabricante, tanto en el formato chip como en el formato encapsulado. Si solamente lo venden en el formato encapsulado, entonces ustedes van a encontrar solamente los parámetros S que corresponden a lo que está disponible. En particular, el BJT tiene las siguientes características. Ustedes van a encontrar el transistor, la mayoría de los parámetros S están en el formato emisor común. Van a encontrar parámetros S en otros, digamos, en otras conexiones, pero lo más común, lo más usual es el formato emisor común. Ahí van a encontrar que estos transistores, la mayoría de los transistores de RF, trabajan en bajas tensiones, no trabajan en tensiones muy altas. En lo que respecta a la base, las tensiones típicas suelen estar entre 0,5 y 1 voltio, y la tensión colector-emisor entre 5 y 10 voltios para transistores de pequeña señal. Cuando se trata de transistores de potencia, en ese caso, ahí sí la tensión puede ser de 24 voltios o de 12 voltios. Puede ser un poco más alta porque la potencia requerida implica más tensión, así que los dispositivos son con otras características de voltaje en su colector. Aquí pueden ver la curva característica de salida de los transistores bipolares, en donde en el eje de las Y tiene la corriente de colector, y en el eje de las X la tensión colector-emisor, y la corriente de base como mando. O sea, la corriente de base que está son valores chicos, entre, por ejemplo, en este caso, para este transistor en particular, entre 10 y 160 microamperes. Esos son la curva característica. Y este detalle que es aquí, que ocurre aquí, este detalle es el detalle, es la zona en donde no debe usarse el dispositivo porque es una zona no lineal. Por lo tanto, la franja posterior, que sería esta parte que está de este lado, es la que podríamos utilizar en el dispositivo. Así que está limitada la tensión colector-emisor máxima que va a utilizarse. Mínima, perdón, la mínima tensión colector-emisor. Y la máxima también, por supuesto, porque acabo de mencionar que estas son las tensiones típicas de los transistores, que son valores relativamente bajos. Esto es tomado de uno de los libros de la referencia 3, y van a encontrar en ese libro, el libro que se llama BAL, de dispositivos de electrónica de radiofrecuencia, y ahí tienen las fórmulas típicas, la fórmula del beta y la fórmula de la transconductancia del transistor bipolar, que sigue siendo delta IC sobre delta BE. En realidad, la delta IC está comandada por la corriente de base. El control es la corriente de base. Pero la definición de la transconductancia es sobre la delta de tensión de la base, entre base y emisor. Esta curva típica característica para los simuladores en particular, se utiliza más bien esta otra, que es una curva un poco más, digamos, sencilla de ejecutar en los simuladores, y tiene una linealización o una aproximación lineal, en las cuales tiene un punto de aproximación que es este, y ese es el punto que se define en los simuladores, y se llama Early Voltage, nombre en inglés,
que es el voltaje de codo, digamos, el voltaje final en donde van a concurrir todas las rectas representativas de la familia del transistor. Esa es la única diferencia con con esta otra que les mencioné. En la mayoría de los simuladores esta BA tiene que estar definida, forma parte de los parámetros que se especifican en el transistor. Esta otra curva, más que nada trata las características del dispositivo en donde se muestra sus máximas especificaciones. Aquí pueden encontrar el coeficiente de reflexión de transferencia directa, que es el S21, y el coeficiente de reflexión inversa. Perdón, es el de transmisión directa y este es el de reflexión. Y el producto me da una función bastante plana, digamos, de esta forma. Y aquí, este valor donde el módulo de S21 cruza por 0 dB de ganancia, digamos, se llama FDS. Esa FDS, disculpen un segundito que tiene una función de auto guardado y se corta un segundito. Bueno, esa definición de F de frecuencia máxima es la que vamos a mostrar ahora. La figura de mérito utilizada para los dispositivos son 3, pero vamos a mencionar 2 y después le voy a mencionar la tercera. Una de ellas se llama FT, que esa ya ustedes sí la conocen, que es la frecuencia ganancia ancho de banda o frecuencia de transición. Es cuando el módulo de HF es 1, es igual a 1. Esa es una. Otra es frecuencia máxima. La frecuencia máxima es la frecuencia máxima en las cuales el dispositivo podría llegar, es la máxima ganancia para que no oscile, en donde GA máximo, que es la ganancia disponible, les podemos explicar un poco más en detalle, no sé si esta clase alcanzaríamos a ver eso, pero vamos a verlo, que son las definiciones de ganancias. Ganancia disponible del transistor cuando es igual a 1. GA máximo y su valor máximo pueden ser medidos adaptando al dispositivo en su conjugado. La idea es la siguiente: si yo tengo un cuadripolo y acá adentro está el transistor, para hacer las mediciones del transistor, nosotros lo que hacemos es referenciarlo a una masa, referenciar la línea de transmisión, haciendo un plano de referencia. Sobre ese plano, entonces, si habría una línea de transmisión con una distancia, con una longitud larga, digamos un poco más larga, si se incluye el chip y se incluye los tramos de línea de transmisión y se polariza con una corriente de reposo. Para ese valor de corriente de reposo y se hace el barrido en frecuencia de los distintos parámetros, digamos. Esa es la idea. Pero ¿qué pasa? Por definiciones de los parámetros, tanto la entrada como la salida directamente se conectan sobre una línea de 50 ohms. En una de las clases alguien preguntó qué pasa si yo al transistor le hago una adaptación a su digamos, su complejo conjugado y no necesariamente a 50 ohms, porque estas adaptaciones, son a 50 ohms. En general, aquí hay un tramo de línea de transmisión y ese tramo de línea de transmisión es de 50 ohms. Entonces yo la fuente y la carga lo tengo adaptado a 50
a la línea de transmisión, que es 50 ohms. Así que está adaptado respecto a la línea de transmisión, pero no respecto a lo que ve el transistor para allá y lo que ve como salida el transistor. Así que las definiciones de los parámetros S están dados, y esto lo voy a volver a explicar más adelante de nuevo, están dados para las condiciones del transistor cuyos extremos, fuente y carga, están a 50 ohms. Pero el transistor no necesariamente 50 ohms es lo óptimo. Así que por esa razón, GA máximo trata de obtenerse cuando el bloque digamos, de adaptación de impedancia, para ese lado lo adapta a su mejor característica, es decir, a su complejo conjugado, y para este otro lado lo adapta a 50 ohms. Así que la línea en sí, que lo vamos a ver en detalle esto, así que yo simplemente se los adelanto para que ustedes vean que GA es un valor mayor que el S21, que el módulo de S21, que en realidad sería el cuadrado. ¿Qué es lo que está mostrándose aquí? ¿Alguien quiere hacer una consulta? Porque abrieron el canal de audio. ¿No? Bueno. Y en esta diapositiva se muestra el comportamiento en frecuencia de un transistor, frecuencia, ganancia. En donde aquí tienen el HFE clásico, digamos, en donde tienen la frecuencia de transición. El S21, que es el coeficiente de transferencia directa, al cuadrado, vamos a ver más adelante en algunas diapositivas, en un capítulo posterior, vamos a ver que el módulo de S21, o el S21, o los parámetros S, viéndolo desde el punto de vista matricial, S11, S12, S21 y S22, son vistos en términos de coeficiente de reflexión y son un valor tal que cuando uno los multiplica al cuadrado en su módulo, me da la potencia. Ese fue, digamos, el objetivo de caracterizarlo con ese tipo de parámetros, con esos valores de coeficiente de reflexión. Por eso el S21 al cuadrado, ustedes ven que está comparándose con ganancia, directamente. Cuando la ganancia vale 0 dB, o 1 en valor, ese valor se llama Fs. Y la ganancia disponible es un poco más porque trata de adaptar a la vista del transistor, tanto en la entrada como en la salida, a su complejo conjugado, no a 50 ohms, sino al valor que le corresponda para dar la máxima ganancia posible. Y con eso, entonces, obtenemos el valor de frecuencia máxima. Este valor, estos tres valores son valores que pueden estar especificados en la hoja de datos. La frecuencia de transición obviamente también está, pero la frecuencia máxima es un valor mucho más alto, y si superamos ese es el valor máximo para los cuales el transistor va a oscilar. Sobre la fuente de ruidos, Daniel ya le explicó justo la última clase, los tipos de ruido que hay, ruido de disparo, el ruido de parpadeo o flicker, así que este tema ya lo mencionó Daniel. Yo de todos modos lo voy a volver a mencionar cuando veamos amplificadores, porque necesitamos los parámetros de ruido para poder hacer el diseño de amplificadores de radiofrecuencia, teniendo en cuenta ciertas especificaciones de ruido máximo, más que nada que no supere tal valor de figura de ruido. Entonces, estas características las vamos a volver a mencionar, pero son las mismas que mencionó Daniel en la última clase. Sobre el transistor bipolar, hay otro transistor más nuevo,
que en lugar de utilizar silicio, utiliza arseniuro de galio. El arseniuro de galio es mucho superador como material para radiofrecuencia respecto del silicio. Antiguamente los FET eran diseñados también con silicio y no se podían utilizar en radiofrecuencia porque el silicio para los FET no da buenos resultados en radiofrecuencia, sí en bajas frecuencias. Así que en general para radiofrecuencias, a partir de la aparición del arsenuro de galio, a partir de ahí se empezó a utilizar el transistor FET masivamente. Particularmente el HBT es un transistor que tiene arsenuro de galio, pero también tiene AL arsenuro de galio, que es otra combinación de material, que hacen en esta zona, digamos, una reducción bastante importante del ancho de la base y de esa manera pueden lograr altas velocidades, mucho más altas, velocidades máxima de frecuencia de utilización en radiofrecuencia en este tipo de transistores respecto del silicio. Así que el HBT prácticamente está reemplazando a los transistores bipolares en su aplicación bipolar de silicio, digamos, prácticamente reemplazándolo en la mayoría de las aplicaciones. Aparte tienen mucho menor figura de ruido. Las características respecto de la curva de salida son bastante parecidas, nada más que en este último tramo tiene una pequeña caída. Al no ser exactamente igual a la del bipolar de silicio, el bipolar del arsenuro de galio tiene que ser caracterizado con otra función. Así que este tipo de transistores tiene otro modelo matemático de caracterización. Acá hay un ejemplo, el BFP 740 de Infineon. Es un transistor HBT y, digamos, fíjense, tiene una figura de ruido mínima de 1 dB a 5.5 GHz. Se polariza con 3 voltios 6 mA y una ganancia, vamos a ver el datasheet, es el BFP 740. Me gustaría que lo veamos un segundo. Yo acá tengo transistor datasheet BFP 740. Bueno, ahí tiene el dispositivo. 1 dB de figura de ruido es un valor bastante bueno, digamos. Es muy buen valor para la mayoría de las aplicaciones que se requieren. En general es muy bueno. Bueno, acá tienen la característica tensión colector emisor sub O. Esa la vimos en electrónica de potencia, así que es la misma, es la de base abierta. Tensión colector emisor sub S cuando está cortocircuitado, obviamente es mayor. Luego tiene la disipación de potencia. El HF es una ganancia bastante importante, 250. La frecuencia de transición, 45 GB. Fíjense que un transistor que va a ser utilizado en aplicaciones de 5 GB tiene una FT de 45 GB. Este es el encapsulado. Ahí tienen la máxima power gain, FEMS, y la ganancia de transductor, que es el módulo de S21 al cuadrado. Fíjense que GMS es un poquito más grande que el S21 tal cual lo habíamos visto recién. La ganancia asociada a la figura de ruido mínima es de 0,4, y por acá abajo tienen, suelen en la mayoría de los datasheets de este tipo, mencionar que es el GMS. Ahí tienen el GMS, es el módulo de S21 dividido S12. Cuando K, que es el factor de Stern, el factor de Rowlett, perdón,
un factor K que se llama de Rowlett. Yo lo voy a explicar a eso cuando veamos transistores, amplificadores de transistores. Y el GMA es el S21 dividido S12, todo multiplicado por K menos raíz de K cuadrado menos 1. Esa es la ganancia máxima disponible para K mayor que 1. Bueno, esas son las características. Y tiene varias, porque depende de la polarización, depende de los valores que ustedes utilicen de polarización, son los valores que van a encontrar. Y ahí tienen cómo se conecta, y fíjense que tiene 2 emisores y los 2 emisores van a más. Con eso se minimiza un poco lo que comentó Daniel en una clase, que le mostró un transistor y le comentó, se disminuyen un poquito los parásitos generados por el hecho del encapsulado. Bueno, tengo 10 minutos más y después salimos y volvemos a entrar. Vamos a tratar de volver a entrar por la misma página, y si no, usaremos la de Daniel, que yo le voy a dejar en la autogestión el nuevo link. Si es el mismo, directamente salimos y volvemos a entrar. Yo cierro la sesión y vuelvo a entrar en la sesión con el mismo. Ramón. Sí. Bueno, ahí puse en el chat los datos de una sesión mía, pero mejor que vos sigas con la tuya. Salí, ya los alumnos ya están acostumbrados, lo hacen en todas las materias, ¿viste? De salir y entrar de nuevo a la sesión. Ah, bueno, y siempre se entra en la misma. Siempre se entra en la misma. Ah, bueno, listo, entonces no hay problema, no hay problema. Bien, bueno. Gracias, Daniel. No, bueno, aquí tienen entonces estas características del transistor, que en este caso es un transistor de Infineon. Bueno, el arsenuro de galio tiene esas características que ha mejorado. Fíjense, acá dice en los libros que el arsenuro de galio es 6 veces más rápido que el silicio. Entonces, por esa razón, los transistores FET han podido ser realizables para aplicaciones de radiofrecuencia a partir de la utilización del arsenuro de galio. Después aparecieron todas distintas tecnologías de transistores de FET que ya lo voy a explicar, digamos. Uno de ellos es el MESFET, que es un transistor Metal Semiconductor FET. Eso significa MESFET. Es un FET de arsenuro de galio, ¿no? Ese es el material. Básicamente es ese el material. Y después aparecieron otras variables del mismo dispositivo que se llaman GEM y PGEM. Son variantes del dispositivo FET, digamos. Son todos MESFET, son todos dispositivos de deflexión. Ustedes saben que los transistores FET pueden ser de acumulación, que básicamente los MOSFET son de acumulación. De acumulación significa que la tensión de la compuerta para que se conecte, digamos, para que dé una resistencia baja, para que se polarice directamente, es positiva siempre, y tiene un umbral positivo y una excursión de valores siempre positivo. Ese es el transistor de acumulación. El de deflexión no, tiene una curva característica de salida que tiene valores más bien negativos. Entonces, bueno, eso vamos a explicar ahora un poquito, lo vamos a mostrar cuando veamos la curva de IB, la curva de entrada y salida. Bueno, acá tienen, por ejemplo, un transistor MESFET clásico, este es el más básico de todos, en donde tienen el material de arsenuro de galio, la compuerta, el surtidor del drenador. Todo en el lado superior. No es de estructura vertical como hay algunos, por ejemplo, en algunos dispositivos, que la estructura es vertical en donde el drenador está en el lado inferior. Este no, este es todo en el lado superior. Y esta es la forma en el formato, digamos, chip. Ahí tienen el drenador, la compuerta y el surtidor. Bueno, estos serían los parásitos que se pueden observar
en el dispositivo y con esos parámetros se hace la caracterización de los transistores, digamos, que están disponibles, los MESFET. Acá muestra un poquito algún detalle teórico sobre la tecnología del transistor, que se los voy a dejar como tema, para que ustedes le peguen una leída, no es un tema de examen ni mucho menos, pero sí interesa que ustedes vean un poquito las características de estos transistores que son muy utilizados. Todos conectados desde el lado superior. Entonces el sustrato no tiene, digamos, no suele estar conectado, digamos, como en el bipolar, que sí estaba conectado sobre el sustrato el colector. Bueno, este es el modelo típico de gran señal, en donde las características que generalmente están mencionadas en los libros, del IGS y del IGD, que son datos que están acá, este y este, la corriente de estos dos diodos. Esas características están representadas en los modelos de los transistores de radiofrecuencia. Así que van a encontrar un modelo equivalente de gran señal y un modelo equivalente de pequeña señal y un modelo simplificado, y además las mediciones directamente con parámetros S. Este otro modelo es un modelo pero ya de pequeña señal, en donde ahí pueden encontrar, bueno, digamos, el equivalente a la transconductancia, pero es, digamos, IM en función de la transconductancia por un pequeño retardo que aparece, porque en radiofrecuencia, esos retardos, cuando uno le da un mando a la compuerta, hay un retardo en el drenador, esos retardos se observan y se miden. Ahí pueden ver, por ejemplo, este es un transistor, un datasheet de un transistor. El transistor es con el chip, con el encapsulado, perdón, es el MT871. Y con el chip, sin el encapsulado, es el MWT8. Bueno, este transistor que trabaja, es de arsenuro de galio, trabaja hasta 16 GHz. Este es el modelo que el fabricante muestra, y ahí tienen todos los valores que presentan para los simuladores. Y esos datos se los dan disponible a los simuladores, tanto a la AWR como al ADS, y lo van a encontrar estos datos cargados ya directamente. Si no están cargados, ustedes tienen que tomar y generar el modelo a partir de una herramienta que tienen los simuladores para caracterizarlos y cargar los datos manualmente. Se puede hacer. No es lo común, porque uno generalmente tiende a utilizar transistores que estén disponibles y que sus datos ya estén, digamos, incluso validados, porque es muy importante saber que los valores que están disponibles y que nosotros tenemos sean valores que representen al dispositivo a la hora de hacer la simulación. Voy a mostrar este datasheet muy brevemente, porque en realidad no es más que muchos fabricantes tienen muy poco dato en la hoja de datos, muy poca información. Acá tienen, este es el transistor, fíjense, es el formato chip. Y ahí tienen las características del transistor y el modelo equivalente que ya lo tiene disponible el fabricante, y ustedes tienen esos datos que los podrían cargar a mano o los pueden bajar. En general, tanto en el ADS como en el AWR, a este tipo de dispositivos están disponibles. Así que los pueden, o sea, están disponibles, el datasheet está disponible. El transistor en sí, así que ustedes no tienen que cargarlo a mano. Pero de no tener disponibilidad, pueden editar el modelo y hacer la carga manualmente. Este sería lo que ustedes han visto en electrónica general, las características del FET, bueno, cuando está abierto y cuando se está polarizando. Ramón. Sí, Daniel. Ahí en el chat, digamos, de proyecto final, he probado la cuenta y está funcionando. Ahí están los datos. Después, cuando se venza esta,
le pido que los copien todos, y cuando se venza esta, se logueen a esta, que yo voy a estar ahí esperándolos. Perfecto, perfecto. No sé si lo pueden copiar. Si no, lo publico en autogestión, no sé si no se puede copiar. Perfecto. Bueno, salvo. Me parece que no se puede, profe. O por lo menos yo no estoy pudiendo. Ah, bueno, entonces lo copio en autogestión. Perfecto. ¿Cuántos minutos te queda, Ramón? No me está diciendo acá, no, porque no, viste, es la primera vez que usamos de esta manera. Tiene menos de un minuto, profe. Ah, bueno, cuando se corte ya me va a avisar y yo les aviso que cortamos y vamos a la que nos pone Daniel. Bueno, la pongo en autogestión. Perfecto. Profe, si hacen clic en el link, te entra el link y ahí lo pueden copiar. Ah, bueno, así